carrera de licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, donde también concluyó la maestría en Sistemas, Planeación e Informática, especializándose en planeación. Sabiendo así que en este momento es gerente general del restaurante La Mansión, donde obtuvo gran experiencia laboral como docente en la Universidad Iberoamericana, Escuela Superior de Administración de Instituciones, Universidad del Cuatro de Sor Juana, Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Centro Culinario Ambrosía y Universidad Tecnológica de México. Asimismo, imparte asignaturas y cursos a nivel licenciatura, maestría y diplomado, además de impartir cursos y talleres como simulación, taller de costos 1, 2 y 3, aprendamos administración jugando. Es fundador de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Delegación Noreste del Valle de México, Coparmex, Asociación de Restaurantes de Catepec y Coacalco. Tiene diferentes cargos en asociaciones y cámaras, las cuales son Asociación de Profesores e Investigadores, Consejo Consultivo Económico, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Catepec, Universidad Estatal del Valle de Catepec y la Asociación de Industriales del Valle de México. Ha realizado conferencias y ponencias como El óptimo nunca se encuentra en los extremos, Programa FCD, Simulación Empresarial, El futuro de las franquicias en México, una visión del franquiriente, Planeación Financiera, Infraestructura Urbana de México, una visión empresarial y muchos otros reconocimientos más. Tiene publicaciones como son Control de costos y gastos en los restaurantes, Experiencias y reflexiones de los egresados de administración, Contabilidad y finanzas para no contadores. Y para finalizar con este gran personaje, diremos que obtuvo el premio Caniel 2002 a la industria editorial por el libro Control de costos y de gastos en los restaurantes. Actualmente es vicepresidente regional de Catepec de la Asociación de Industriales del Estado de México, quien a través de su experiencia nos hablará del Estado de México ante los negocios internacionales. Démosle un fuerte aplauso. Adelante, licenciado. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da pena que lean tanto de mi currículum y ya decir, bueno, verdaderamente viene alguien importante, pues no es el caso, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Bien, básicamente quiero hablarles sobre qué es la zona, qué es el municipio. Luego voy a hablarles de las fábricas que hay en la zona, sobre qué cosas hacen. Y ya para finalizar, vamos a hacer una pequeña propuesta sobre cómo hacer para que las empresas puedan llegar a exportar. Paso 1, vamos a hablar de la zona. Quiero decirles que la zona es muy vieja. En la zona pues hay asentamientos desde hace más de 1000 años. Se encuentra esta región como una zona de paso muy importante. Básicamente en esta región basaba su cuestión de movimiento económico en cuestiones en cuanto a recolección, en cuestiones en cuanto a caza y lo más importante, en cuestiones de comercio. Si ustedes se fijan, por ejemplo, un planito que está en la parte baja, que como que no se ve nada, pero yo les cuento más o menos de qué trata. De la zona de Tenochtitlan existía la ruta norte de comercio, es decir, del centro de la Ciudad de México, lo que es ahora el Zócalo, había una vía la cual llegaba hacia Tlatelolco, después de ahí llegaba hacia Tepeyaca, que ahorita se le conoce como el Cerro de Tepeyac, luego hacia Xalostotl, que es la zona de Xalostotl, luego a Cuatitlán, que es la zona de Santa Clara, Cuatitlán, y luego hacia Tulixpetlac, que es la zona de Tulpetlac, luego Ecatepetl, que es la zona de Catepec, y ya por último la zona de Chiconautlán, que es la zona de Chiconautlán. Luego ya después, cuando llega la conquista, se forman los 6 pueblos, y se forma el pueblo de San Pedro de Xalostotl, el pueblo de Santa Clara Cuatitlán, el pueblo de Santa María de Tulpetlac, el pueblo de San Cristóbal de Catepec y los pueblos hermanos de San Pedro y Santa María de Chiconautla. Y ya después, cuando México llega a ser independiente, bueno, pues la zona como que no tiene un impulso importante. Esto básicamente porque la zona es mala para cuestión de agricultura, porque es una zona que tiene mucha sal.
pero de alguna forma continuó siendo importante en el tema en cuanto a agricultura, en el tema obviamente de las vacas y los toros, y el tema en cuanto al comercio. Y no fue sino hasta el año 1947, cuando fue por decreto presidencial, que se logra que se forme el polígono industrial de Ecatepec. En la siguiente, por favor. Entonces se logra en el año 47 que llegue la empresa de las dos mentiras, la empresa Sosa Texcoco, porque ni hacía Sosa ni estaba en Texcoco, y además la empresa de los aceros de Tepeyac. Y a partir del año 50 llegan empresas muy importantes, algunas de telas, algunas importantes como General Electric, aceros de Ecatepec, la Volkswagen, la planta de Volkswagen en que estuvo en Ecatepec, un poco antes de irse para Puebla, la de Mojo, quienes somos un poco más viejos, ¿se acuerdan de las alfombras Luxor y Mojo? Bueno, aquí en Ecatepec estaba la planta de Mojo, la empresa Babcock Wilcox, que era la empresa que hacía las calderas más grandes de todo el mundo, se hacían justamente aquí en Cerro Gordo, la empresa San Cristóbal, que bueno, a lo mejor no le suena, pero más adelante esa empresa se llamó Cristóbal, que es justamente la unión de Cristóbal, y evidentemente ahorita está la planta ahí de Kimberly-Clark, de demás empresas en cuanto a función. Y a partir del año 1960 empiezan a llegar empresas con marcas un poquito más actuales, como es el caso de Cummins, de La Corona, de Henkel, de Bayer, de Hess, ¿no? Quiero decirles que en la zona hay empresas de todo el mundo, evidentemente lo más importante, hay empresas de México, hay empresas de Suiza, que me habían apuntado ahí, de Suecia, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de España. Entonces, bueno, ¿qué cosas hay en Ecatepec? Pues hay todo, hacemos todo en Ecatepec. Se hacen cosas, por ejemplo, como chiles, se hacen cosas como productos de food, por ejemplo, hay cosas en cuanto a aceites, en cuanto a jabones. Quiero decirles que alguna vez fui a Chile, y cuando me voy a bañar, pues resulta que el jabón decía Rosa Venus, y que está hecho en Jalostón. Alguna vez fui a Estados Unidos y quiero unos chiles, y pues voy, justamente eran de marca La Costeña, y alguna vez, no yo, un amigo mío, se lava los dientes en Guatemala, y la planta, la pasta de dientes, pues era de la marca Vide, que la hacen también aquí en Jalostón. Y bueno, pues además se hace talco, se hace gelatina de varios tipos, hay 3 empresas de gelatina, hay 7 empresas de colchones, la más importante de colchones es justamente aquí en Ecatepec. Se hacen cosas con escaleras, con el aluminio, muebles, bla, bla, bla. Se hace todo. Y de todo esto, ¿qué se puede exportar? Pues es muy fácil, todo se puede exportar. Quizás en algunos casos no de manera directa, pero sí hay forma, quizás, de que varias empresas le vendan a su vez a otras un poco más grandes que más adelante puedan llegar a exportar. Denle la siguiente, por favor. Bien. Él le dice, oye Paco, vamos a hacer un foro sobre cómo mandar hacia afuera, cómo exportar. Pero yo digo, bueno, paso número 1, hay que lograr que las empresas no se vayan. Este es el paso 1. Y antes que yo vea cómo logro que exporten y que sean más bonitas su marca, cómo hacerlos más padres, paso 1, cómo hacer que no se vayan las empresas de Ecatepec. Si vemos, por ejemplo, las zonas industriales de Vallejo, de Tlalnepantla, de Tutitlán, de Cuautitlán, de Lerma, hay infinitamente menos empresas que en nuestra zona, aquí en Ecatepec. Aquí en Ecatepec los empresarios estamos muy unidos. Cuando alguien sale con la tontería de que le vamos a cambiar el uso de suelo y vamos a meter más casitas dentro de las fábricas y más adelante esa gente va a correr a las fábricas, hay gente, por lo menos en Ecatepec, que siempre decimos que no. Por eso en Ecatepec, la gente que estamos del lado de los empresarios, como es la Cámara Sintra, como es la Coparmex, como es la Cámara de Comercio, y como es el caso de nosotros, de la Asociación Industrial del Estado de México, primero buscamos que las empresas no se vayan de Ecatepec. Paso número 1, nosotros sí cuidamos el uso del suelo. Y digo sí, porque casi en ningún lado les interesa el tema. Del lado izquierdo está el plano de los usos del suelo. Aquí está, me da mucho gusto presentar a la licenciada María Luisa Sánchez Villanueva, que está con nosotros, que estuvo alguna vez como directora de Desarrollo Económico, y ella sabe cuántas horas y horas dedicamos a este planito, viendo predio por predio, manzana por manzana, colonia por colonia.
las zonas rosas y las zonas de color así, como se ve medio raro. El asunto, bueno, esta de esa parte es la zona de fábricas de Ecatepec, que es básicamente la misma de los años 50. Luego, justamente porque aquí en Ecatepec sí se defiende el uso del suelo. Hace más o menos un mes hicimos un evento sobre industria limpia. Resulta que cuando se forma la zona industrial en Ecatepec, nos mandan las empresas más contaminantes de todo México, las más sucias, las que nadie quería, se les mandaban a Ecatepec. Y ya que estaban aquí instaladas, de repente sale un cuate y dice: oigan, ¿se han fijado que los vientos dominantes corren del noreste al suroeste? Por lo tanto, los aires que pasan por Ecatepec van directamente al centro de la Ciudad de México. Ah, cierto, entonces vamos a correr las fábricas de Ecatepec, ¿no? Ya cuando todo el mundo llegó, se instaló y metió una fortuna, pues ahora vamos a correrlas. Pues no, nosotros lo que estamos haciendo es intentando que todas sean industrias limpias. Entonces tenemos un programa único a nivel nacional aquí en Ecatepec para que las empresas puedan ser lo más limpias que se pueda. En 2 meses más vamos a tener nosotros un evento sobre empresa socialmente responsable. Pero vamos a buscar que los recursos que las empresas den, por lo menos una parte de ellos se queden aquí en Ecatepec. Es un asunto muy interesante. Como punto 4, por ejemplo, estamos manejando planes de seguridad. Me da gusto, por ejemplo, que está aquí nuestro amigo Don Miguel Atlevio, que se encarga del asunto de seguridad, en el caso de las zonas del Estado de México. Y aquí en el caso nuestro no llegamos al evento y decimos: a ver, a fulano ya lo robaron, ¿sabes qué? Mira, aquí está el señor de seguridad pública, dile, ándale, dile que te robaron. Sí, fíjese que me robaron el otro día. Oye, señor de seguridad, contéstale: ah, no se preocupe, que le mandamos una patrulla. Esa es la historia de hace 40 años. Nosotros vamos bastante más allá. Nosotros estamos dándoles mapas a la gente de seguridad pública estatal, federal y municipal, donde les decimos en qué calles, en qué horarios y qué tipos de delitos hay. Les estamos dando planes en cuanto a botones de pánico. Cuando alguna fábrica la roban, nada más llega alguien, le da un botoncito. Esperamos que este programa más o menos en un mes pueda funcionar. Además hacemos cosas un poquito más pensantes. Si en tal calle les roban siempre, pues vamos a esa calle y vamos a ver por qué les roban. Resulta que hay baches, no hay luz, hay barras muy altas. Entonces, para cada zona, para cada calle, para cada fábrica existe una solución para cada bronca en cuestión de seguridad. Nosotros, justamente aquí en Ecatepec, lo estamos haciendo. Luego, además con la empresa Ferrovalle, estamos haciendo algunas cuestiones de chamba. Una de ellas para que las vías de Ecatepec están bastante mal, tienen más de 50 años, se les da una manita de gato y sobre todo principalmente en los cruces con las calles, avenidas importantes. Quienes van por las zonas industriales de Jalostón principalmente, se dan cuenta que los cruces ya están bastante mejor y además hay un plan para que no siga invadiendo la gente el espacio que está entre las fábricas y la vía de tren. Entonces les están prestando los lugares para que ahí puedan guardar coches o puedan guardar materia prima. Y además cosas, las de siempre, digamos, cosas en cuanto a trámites, cosas de asesoría. Y algo que es muy importante, el tema de la vinculación con Seguro Social, con Infonavit, con CFE, con el gobierno federal, estatal y municipal, y como justamente hoy, con instituciones educativas. Nosotros no nos gusta decir: a ver, empresarios, aquí está la universidad, ya, nos juntamos, hacen su show y se acabó. Y cuando el evento acaba, todo el mundo sale peor que como entró. En este caso, pensamos que no debe ser así, entonces buscamos darle una como secuencia al asunto, y por eso a mí se me hace importante agradecer a nuestro amigo Enrique Rosales, que ya se fue, por cierto, o por allá, no sé si lo ven, que lo mencioné, y que la verdad que él tenga el interés de presentar un evento como el día de hoy, sobre todo que sea una cuestión un poquito más interesante. Y el punto más importante, el punto de la representación. La gente de Canacintra, Coparmex, la misma YE, la gente de Canaco, de asociaciones de restaurantes, de médicos, de farmacéuticos, nos hemos convertido nada más en gente que hace trámites. En nuestro caso, aparte buscamos un plus, y es justamente regresar al tema de la representación. Quiero decirles que nada más en estos 3 meses que llevamos desde el año, llevamos 26 notas de la YE de Ecatepec en medios nacionales, 26.
El segundo lugar es un dato que obviamente no lo tengo bien confirmado, pero de una persona que no es muy confiable, me dijo que lo sacó en internet, pero bueno. El segundo lugar lo tiene una Cámara de Industriales de Nuevo León, que tiene 9 notas. Aquí tenemos prácticamente 3 veces más. Eso quiere decir que, aparte que hacemos la chamba, a los medios les está interesando la chamba que estamos haciendo aquí. Dale, siguiente, por favor. Esta, por ejemplo, es una nota que salió exactamente el día 7 de abril. Esta es la más nueva. Es una nota donde básicamente se dice la forma como estamos trabajando. No es nada más decir, es que los del gobierno son unos rateros y no hacen nada y bla, 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 y están peleando entre ellos. No. Aquí nosotros decimos, hay esta dificultad, los industriales, los comerciantes proponemos esto. En el caso del tema de ayer, que es un tema quizás no muy relevante, es el asunto en cuanto al programa hoy no circula. No es nada más la pura crítica. Evidentemente tiene nada más una parte de la nota, pero más adelante nota, si se quieren comprar el milenio de ayer, vienen ahí, por ejemplo, algunos temas que nosotros estamos proponiendo a la autoridad y son cosas, son viables, son factibles, son rentables. No nos quedamos nada más con el tema de la crítica, pasamos justamente al tema de la propuesta. Quiero decirles que tuvimos ya varias pláticas con el maestro Francisco Sol, quien es justamente el director de este campus, UNITEC, donde ya le dimos una serie de notas en las cuales tanto UNITEC como la Asociación de Dirección del Estado de México vamos a proponer temas de investigación para que sirvan, para que puedan fundamentar temas para presentarse en la Cámara de Diputados estatal y federal y se puedan dar los cambios que deben ser. Esto no pasa en Guadalajara, no pasa en Monterrey, no pasa en Veracruz, ni Puebla, ni Tijuana, ni Juárez Medio, ¿no? Por supuesto pasa aquí en Ecatepec. Entonces ahí me dijeron, bueno, es que tienes que hablar algo de exportación. Entonces hasta ahorita no he dicho nada. Entonces los últimos 5 minutos que me quedan, porque no me vienen más, voy a hablar básicamente sobre una propuesta que se tiene. Y básicamente es un asunto que he platicado hace un minuto, y es que siempre las empresas, cuando quieren llegar a exportan solamente las empresas muy grandotas. Las empresas medianas es muy difícil, las pequeñas es imposible y las micro es más que imposible. Pero ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Brasil? ¿En Francia? ¿En Argentina? En países bananeros como Panamá y como Guatemala, pues no pasa eso. En países como China, que todo el mundo piensa que son monstruos de la producción, hay microempresarios que están exportando. Y esto quiero decirles porque hay broncas de fondo, hay broncas de forma, hay broncas de actitud. Y aquí básicamente vamos a presentar algo en 5 minutos, de los cuales me quedan 3 nada más, que se trata que sea algo muy preciso, muy conciso, muy viable, muy factible, muy rentable, muy aplicable. Pero ya no tengo tiempo, muchas gracias. No, va. Entonces, como todo el mundo sabe, se habla que México es un país netamente exportador. Mentira más grande no hay. Si uno resta, ¿cuánto se resta? ¿Cuánto se resta así? ¿Cuál es la diferencia entre exportación e importación? México importa mucho más de lo que exporta. Si a las exportaciones le quitamos la cuestión petrolera, verdaderamente la diferencia es brutal. Y luego cuando vamos al supermercado y vemos la cantidad de porquerías que estamos importando, que chocolates, que galletas, que cosas que no tienen la menor importancia, y vemos realmente qué vale la pena de lo que estamos importando, como son máquinas, como son tecnología y demás, pues prácticamente no es nada. Si a las pocas exportaciones que aún nos quedan en México le quitamos la exportación de autos, que son empresas no mexicanas, que son de Japón, que son de Francia, que son de Estados Unidos, que son de Alemania, pues realmente exportaciones no petroleras de mexicanos son para morirse de la risa. ¿Cuál es la razón? Nosotros pensamos que parte de ello es porque no le dan la oportunidad al 98% de las empresas de México, que son las medianas, pequeñas y las micros, la posibilidad de poder exportar. ¿Y cuál es la razón? Que México está tan excesivamente globalizado que si no exportamos cantidades importantes, no podemos exportar.
punto. Y esto parte de que justamente el sistema de transporte por excelencia utilizado en el mundo y más aún en México es el sistema de los contenedores. Los contenedores, hay varios tipos de contenedores. Hay de 20 pies, hay de 40 pies, hay de archivo, hay de cargo, hay los refrigerados. Y son contenedores que son bastante grandotes. Entonces, si yo, por ejemplo, no en mi caso, pero por ejemplo, que yo me dedicara al tema de los vinos y no soy la empresa Cheto, y soy la empresa Pedro Domenech, sencillamente estoy pelas, porque no tengo capacidad de llenar un contenedor, y aunque la tenga, nadie tiene la capacidad en cualquier parte del mundo de comprar un contenedor de una sola marca, de un solo vino que nadie conoce. Entonces lo que necesitamos es juntar un grupo de productores pequeños de vino, por ejemplo en la zona de Baja California Norte, y decir, vamos a hacer ahí un puerto seco con una mini aduana y en un contenedor de 40 pies, que sale más barato, poder meter productos de muchas marcas, de muchos tipos, exportarlos hacia un solo destino, pero sí necesitamos que el gobierno estatal, el gobierno federal sobre todo, dé facilidades en el tema en cuanto a aranceles, en cuanto a permisos y el tema de los plomos, porque si no cierro yo el contenedor con un plomo, no se puede ir. Entonces necesitamos que se dé facilidad para que en un solo espacio se puedan introducir mercancías de varias empresas, de varios tipos, de varios costos. ¿Cuál es básicamente la propuesta? Es esa. La idea básicamente es crear una serie de puertos secos que no cuesta mucho hacerlos, acompañadas de una pequeña aduana que permita ahí mismo poder hacer todo el mecanismo para poder generar la exportación. Básicamente, ¿qué se puede hacer aquí en Ecatepec? En Ecatepec, por ejemplo, hay muchas empresas de muebles, muchas, pero ya para que una empresa que hace salas pueda llenar un contenedor de salas, a lo mejor le tiene que meter unas 40 salas. Y para que un país compre 40 salas iguales a un mismo precio y tal, no es fácil. Pero si juntamos 5 empresas que hacen salas y en un solo contenedor metemos 5 marcas, va a ser más fácil que en un mismo destino puedan comprar varios tipos de salas de varias marcas. Pero si no da la oportunidad del gobierno que eso se haga, eso jamás se puede hacer. Si la gente que estamos aquí en las empresas no nos damos un tiempito para dar la facilidad para que se pueda lograr, no metemos otra iniciativa ante la Cámara de Diputados, pues esto evidentemente nunca jamás se va a lograr. Es una cuestión muy sencilla, muy pequeñita, muy precisa, muy concisa, pero yo sé que para que algo llegue a funcionar debe ser así. Cuando alguien quiere hacerlo muy grandote y muy amplio y meter las leyes, reglamentos, códigos, constitución, la fundamentación histórica y de los dioses, pues las cosas no funcionan. Tiene que ser algo muy preciso y muy conciso. En la siguiente. Pues ya, básicamente, toda parte ya me queda poco tiempo. Y nada más me resta dar las gracias a todos ustedes que están con nosotros, tanto gente de la industria, gente del Estado de México, gente de la Universidad Tecnológica de México. Y vamos a dar un espacio de medio segundo, porque ya no hay más para una pregunta y respuesta. Quiero decirles que yo sé que todo estuvo claro, pero si alguien tiene alguna inquietud o no sé algún tema que no tenga que ver con esto, pues también podemos ver con todo gusto. Compañero, así que quiero preguntar, le llamo para que esto funcione, a ver, le pregunto. Sí, vamos a destinarlo al licenciado. Muy interesante su exposición. Yo creo que el municipio de Ecatepec tiene mucho, hay que ir dando otra imagen, sobre todo en el aspecto del comercio exterior. Qué bueno que lo comenta y que hay muchas instituciones aquí. Yo le preguntaría, ¿cuál es la visión que tiene usted, independientemente de lo que nos propone de que hay que llegar a la Cámara de Diputados y de senadores y también transitar por ese largo camino? Algo más corto, donde se pudiera unir a los sectores industriales, en este caso el mueblero, y sin tanto transitar por el camino para ver cuándo decide la Cámara de Diputados autorizar lo que nosotros proponemos, pudiéramos hacer algo y rápido, que la industria mueblera que está en Ecatepec pudiera ver
que se pueden colocar sus productos en el extranjero. Sí, así está. Evidentemente es algo que sí es viable, sí es factible. Desgraciadamente, cuando uno habla que se tiene que meter a la Cámara de Diputados, todo el mundo dice, pues ya valió, ¿no? Ya no se pudo, y más aún que el año que entra hay una elección aquí para gobernador, y más que el siguiente año hay una elección para presidente de la República, y más aún que están las cosas tan feas, tan bajas, con golpes tan feos entre los partidos. Yo sé que es difícil, y verdaderamente la pregunta es muy buena, es muy oportuna. Yo pienso que con las cosas que hay, sí se puede hacer algo. En Ecatepec no es nada más el asunto de los muebles. Asimismo, también Ecatepec tiene varias empresas importantes que se dedican, por ejemplo, a la producción de partes para autos. Si esas empresas nada más le venden, por ejemplo, a la Ford de Cotitlán, la de Hermosillo, nada más le venden a la Chrysler, que está ahí en Toluca, evidentemente eso no funciona. De repente se cae la producción, o deciden mandar ese modelo a Brasil, o deciden mandarlo otra vez de regreso a la planta de Michigan, en Estados Unidos. Pues obviamente necesitamos que el empresario local, que hace la cosita chiquita que hace que la puerta que pueda abrir y cerrar, que ese empresario no nada más iba de la Ford, pueda también exportar a Brasil, Alemania, Francia, España, Estados Unidos. Entonces dirás que le di mucha vuelta al asunto. Bueno, eso lo hace uno cuando no sabe uno la respuesta, pero yo pienso que sí se puede. No hace falta, quizás, no es indispensable que sea un marco legal. Lo más importante es organizar a los productores de vino en Baja California, de muebles en Ecatepec, de colchones en Ecatepec, de partes para autos en Ecatepec, y sí necesitamos, ya no con el gobierno, porque a veces no se puede, pero sí necesitamos quizás nada más buscar el enlace de alguien que pueda llegar a comercializar eso fuera. El asunto de ley ya buscaríamos la forma de dar la vuelta, ¿no? Hay empresas como el Buró de Comercio Exterior que a lo mejor pueden ayudarnos en este tema. ¿Alguna cosa más? Buenos días. Con respecto a la exportación, usted hablaba de los frenos gubernamentales. Creo que más o menos lo que hemos trabajado el tema de la exportación lo conocemos. Hay otro fenómeno que yo creo que está afectando mucho más, o tanto como eso, el tema de las exportaciones mexicanas, y son las organizaciones no gubernamentales. Me refiero en concreto a los grupos, sindicatos y todas las camarillas que se forman alrededor de un posible negocio o una posible exportación de productos mexicanos. Le hablo específicamente de La Plata. Nos quejamos muchísimo de que estamos importando bisutería de China, que está opacando o está limitando mucho el comercio de La Plata. Sin embargo, la plata mexicana sigue siendo un producto muy atractivo en muchos países del mundo, en muchos lugares del mundo. Sin embargo, nosotros, como parte de nuestra empresa, tuvimos que hacer un trabajo con los productores de plata de Taxco, y el problema fundamental que tuvimos para sacar la plata no fue justamente con el gobierno, sino con todas las organizaciones que se reúnen y se forman alrededor de este mercado. ¿Han previsto ustedes, por ejemplo, dan ustedes ahorita una solución a los problemas o una alternativa de solución para los frenos gubernamentales? ¿Han visto o tienen alguna idea o alguna posibilidad de cómo solventar o esquivar más bien este problema con las organizaciones hasta cierto punto formales que se forman alrededor de una alternativa de negocios? Mira, eso que tú comentas es interesante. Es un tema que te puedo responder como 4 horas a lo mejor, porque es un poco largo. En el caso nuestro, por ejemplo, nos dedicamos al tema de la carne. Te pongo un ejemplo. En el estado de Veracruz hay una res, bla, bla, bla. A nosotros nos las compran la res viva, en pie, que se le llama, a 9 pesos kilo. Y yo trabajo aquí en Ecatepec en un conocido restaurante de carnes al carbón, que compramos carne y allá nos la llegan a vender hasta en 200 pesos kilo. Y oigan, esperen, si yo la vendo en Veracruz a 9, ¿por qué me la llegan a vender aquí tan cara en Ecatepec? Es muy fácil. Me compro mi camioncito, me puedo apalabrar con un rastro aquí en Ecatepec y ya está.
¿no? Cuando la primera vez que estúpidamente se nos ocurrió traer las reses de Veracruz a México, 4 meses nos pararon en el camino y dijeron, ¿a dónde vamos? No, pues son los reses, nuestro camión, vamos a este rastro, está toda la documentación, pero no, pues es que mira, eso no nos interesa, no se puede, porque de la res al consumidor tiene que pasar por lo menos por 5 manos, y eso hace que el precio vaya subiendo. Entonces, ¿quién gana más? ¿El productor de carne o el cuate que lo está introduciendo, o el cuate que lo corta, el cuate que lo comercializa? Pues ganan todos menos él. ¿Qué pasa con la plata? Pasa lo mismo que con la carne. Ganan todos menos la gente que hace la chamba, menos la gente brillante, la gente capaz, menos el artesano. Hace unos días, digo, tú sabrás más que yo, hace un mes y medio, me invitaron allá a cortar el listón inaugural en el World Trade Center, en la feria de la, no de la plata, no cómo se llama, cosa en cuanto a oro y plata y demás. México, como tú lo sabes, lo saben todos, es el número 1 o el número 2, porque siempre se cambia con Perú, de productor mundial de plata. Y bueno, quiero decirles que es una vergüenza, porque yo iba ahí con los diferentes stands, la mayor parte de Guadalajara, por cierto, le decían, oye, qué bonitos aretitos de plata, ¿de dónde son? Ah, pues mira, son de Tailandia. Oh. Oye, estos, qué bonito anillito, ¿de dónde es? Este viene de Taiwán. Y así, por Dios, así fue con todo. Salvo una fábrica que hay en Naucalpan, que hacen cosas de plata muy bien hechas. El asunto es, la plata de México pasa lo mismo que con el tema en cuanto al petróleo. ¿Qué sirve que lo saques tú? Si el negocio es hacer diésel, hacer gasolina, hacer lubricantes, o tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son los factores exógenos que tú llamas los no gubernamentales, como los sindicatos? Pero más que eso, yo pensaría que las mafias. Hay, en México somos 107 millones de personas, más 15 millones que tenemos actualmente en Estados Unidos. Somos más de 120 millones de mexicanos. Y el asunto es que, ¿qué pasa? Pues que hay tantas trabas que no nos dejan hacer las cosas. Yo pienso que si tú le pides al gobierno, oye, quiero que nos quites a las mafias, pues no se puede, porque están ahorita el gobierno tan metido en matar narcos, que si se ponen a matar a todos los demás, pues no hay balas para tanto, ¿no? Entonces, más bien yo pienso que lo que se puede hacer, atendiendo a tu pregunta, es algo como que más inteligente, más pensante. Vamos a intentar, más que nada, poner en contacto al productor con el vendedor. Hay varias empresas como el Grupo México, como Peñoles, donde yo una vez fui con gente del grupo Peñoles, que los conocemos por lo del grupo de Palacio Hierro, y le dijimos, oye, necesitamos que nos vendas plata. Yo sé que tú la vendes en 10,000 pesos por kilo, que por ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Le dijimos, pero yo sé que tú la vendes por debajo del agua. Ya, eso quiere decir que ya. Tú la vendes más o menos como en 6,000 pesos. ¿Por qué no me dejas a mí comprar la plata en el precio que tú se la vendes a los cuates? Me dijeron, eso no se puede, por el tema de las mafias. Entonces, ya para acabar, ¿qué se puede hacer? La única forma es con la organización. Si buscamos que la gente del gobierno nos resuelva las broncas, estamos mal, y en México estamos peor. Entonces necesitamos los empresarios hacer eventos como el de hoy, unirnos, juntar al que compra y al que vende, y evitar tantas manos y tanta gente que tiene intereses tan turbios y tan puercos que no dejan que el país pueda progresar. Eso fue lo que intentamos hacer nosotros. Yo tenía los compradores, el mercado que estaba interesado de hecho, incluso hasta en las ferias nos íbamos a llevar. Lo que íbamos a hacer era llevarnos a los productores de pasto a distintas ferias internacionales para que promovieran ahí su plata, gente muy interesada en la plata de México. Y ahí todas esas organizaciones no gubernamentales, para no llamarle tan feo, fueron las que no nos permitieron. Después que logramos en un salón de ahí del gobierno de Tasco reunir a todos los productores, bueno, prácticamente por poco tengo que regresarme a mi país porque me quería matar. Gracias.
Mira, yo siento que la única forma, como tú bien dices, es que la gente se junte y que dejemos a los narcos, a las mafias, al gobierno, a todo el mundo de lado. Es la única forma. Nada más, ya estamos más que fuera de tiempo. Les agradezco a todo el mundo su tiempo. Y alguna cosa más que comentar, pues evidentemente nos quedamos aquí un rato más. A todos, muchas gracias.